termino este análisis del libro de Jaime con esta frase: estos antecedentes superan cualquier técnica de mercadeo político. Las técnicas de marketing son útiles subordinadas a un proyecto político. Si no, no es posible triunfar, eso es evidente. Seguimos más adelante con el tema Marruecos y el Sahara Occidental, o sea, el problema saharaui. Les he venido hablando mucho del libro El Palestino, escrito por Antonio Salas, porque ahí ven ustedes en pantalla la pasta, la carátula del libro, y se los he mencionado mucho porque, en mi opinión, es como una especie de enciclopedia del terrorismo, no solamente del terrorismo latinoamericano, sino mundial. Recordemos que él se hizo pasar, digamos, se camufló, se mimetizó como un terrorista y un radical musulmán, y entonces discutió en cierto momento, cuando estaba tomando la personalidad, él terminó al fin como si fuese originario de Palestina, hasta escogió el municipio, fue y lo conoció bien para evitar que de pronto los terroristas con los que iba a convivir, entre los cuales se vio infiltrar, lo pillaran, se dieran cuenta que había una suerte de mentira, de información falsa sobre su vida, y por lo tanto lo asesinaran, lo ajusticiaran. Y entonces, en algún momento, o en el momento inicial, él intentó o pretendió hacerse pasar por habitante del Sahara. ¿Por qué? Resulta que el Sahara, la parte sur de Marruecos, fue una colonia de España hasta el año 1975. El sur de España, de Marruecos, que es parte del Sahara, del desierto del Sahara, tenía más o menos en ese momento unos 100.000, o de pronto menos habitantes. Es un territorio muy grande, muy extenso, ocupa más de 200.000 kilómetros, pero es un territorio desértico. En aquella época no se sabía que podría ser tan importante desde el punto de vista de materias primas, de riquezas naturales, y además geoestratégicamente. Ahora explicamos eso. Entonces él intentó hacerse pasar por un habitante de esa región, miembro del Frente Polisario de Liberación, que quiere decir, nos lo trae él allí, como el acrónimo del Frente Popular de Liberación de Zaguía, Al-Hamra y Río de Oro. Entonces ese Frente Polisario de Liberación se constituye y se formó después de la independencia, o más bien de la descolonización del Sahara, del sur de Marruecos, porque un acuerdo entre el gobierno español de la época y el rey Hassan, rey de Marruecos, permitió que ese territorio se incorporara al territorio marroquí. Hubo un intento de Mauritania y de Argelia de tomar ese territorio como propio. Y entonces el rey Hassan, con criterio político y como líder que lo era, inmediatamente organiza una marcha. Se llama la Marcha Verde porque la bandera de Marruecos tiene como color principal el color verde. No se relaciona nada con la frondosa vegetación del Sahara. El Sahara no tiene una sola vegetación, sino en los oasis. Y entonces, a partir de ese momento, en 1975, ese es un territorio incorporado a la geografía, a los límites geográficos de Marruecos, del Reino de Marruecos.
Un sector del gobierno de Argelia, y más que un sector, el gobierno de Argelia, inmediatamente entonces patrocinó un movimiento independentista, ya no de España, sino de Marruecos, de la población habitante del Sahara, es decir, un movimiento saharaui. Y ese movimiento se constituye, se llama el Frente Polisario de Liberación. Los marroquíes con mucha energía defendieron la incorporación de un territorio que consideran histórica y ancestralmente propio, y a una comunidad, la comunidad berebere, que la consideran totalmente arraigada e incorporada dentro de su nacionalidad. De hecho, cuando uno va a Marruecos, observa cómo los berebere prácticamente dominan algunos sectores de la economía, tienen una presencia total en la política, tienen ministros y además son muy cercanos en la corte al equipo que rodea al actual rey. Entonces, los argelinos decidieron que el movimiento atacara militarmente. Comenzó dijéramos, una guerra de guerrillas muy difícil porque estamos hablando del desierto, donde no hay posibilidad de protección como la nuestra en el tema de las selvas y lo demás. Y comenzó a darse también un proceso entonces parecido al nuestro de toma de secuestrados y de inmediato se iban retirando hacia ciudades, hacia una ciudad argelina que les dio que los acogió, que les dio cabida y en donde se fueron creando unos campamentos de refugiados que todavía existen, sobreviven. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Y por qué diablos a José Obdulio se le ocurre en medio de tantas dificultades y problemas y noticias colombianas traer el asunto? Porque es que el asunto nos va a tocar. El asunto, tarde o temprano, se va a convertir en un asunto en el que tengamos que intervenir todos, sobre todo todos los latinoamericanos. El presidente Chávez ha tomado para sí y se ha convertido en el líder latinoamericano y de pronto mundial de la propaganda y de la presentación del tema de la independencia del Sahara. Miren ustedes, ahí ven en pantalla el documento producido por la misma Oficina de Propaganda o de Información de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Chávez, dice ahí el titular, le da el respaldarazo, dice, no, me parece que la palabra debiera ser espaldarazo, no hay que tenerle miedo a esa palabra, es castiza y es lo que quieren decir ellos, el respaldarazo a la independencia de la llamada República Saharaui. Entonces, oigan lo que dice. Dice la información de prensa de Venezuela que el presidente Chávez, en uno de sus programas dominicales, abogó ante la comunidad internacional para que no se olvide el problema de los saharauis y dice que deseó que logren independencia plena de Marruecos. Sus palabras fueron estas: estamos y estaremos siempre con la causa de la liberación del pueblo saharaui. Tenemos que reclamar al mundo solidaridad y respeto por la independencia del pueblo saharaui, que sigue atropellado después de mucho tiempo. Sabemos ayudarlo para que logre su independencia plena en el mundo como una república libre, la República Árabe Saharaui. Yo no creo que eso sea así. Marruecos ha sido sumamente liberal, amplio, abierto en su política frente a las reclamaciones de los sectores saharauis, que entre otras cosas hay que recordar lo siguiente: esos 200.000 kilómetros y más tienen una amplia población de otras culturas y de otros grupos étnicos distintos a los pobladores iniciales de hace 10.000 años en la zona, y que incluso fueron descubiertos por los europeos apenas en el siglo XIX. Eran comunidades nómadas que habitaban esa región. Incluso miremos, para que tengamos una idea clara de qué tipo de población hay allí, unas pequeñas tomas y unos sonidos con, dijéramos, el lenguaje, con el español que utilizan y además lo que piensan algunos, no todos, obviamente, hay también partidarios de ese movimiento de liberación,
sobre su permanencia dentro de la Marruecos como autonomía marroquí, según lo que defiende el gobierno marroquí ante las Naciones Unidas. Bueno, vamos a tener tiempo de seguir analizando este problema, porque este problema, como les digo, va a saltar a la opinión pública como problema principal. Recuerden ustedes, Afganistán, ¿quién sabía de ellos en la década del 70? Nadie. Pues este tema se va a volver un tema crucial y miren ustedes que ya está comenzando a meter baza el presidente Chávez, y donde mete baza el presidente Chávez siempre habrá problemas. Me encantó estar con ustedes. La semana entrante les presentaré algunos de los resultados de nuestro viaje por los Estados Unidos, en donde tuvimos oportunidad de hacer algunas entrevistas con personajes trascendentales. Sus opiniones son trascendentales para nuestro país.